Entonces vamos a empezar con la clase. El día de hoy nos toca hablar de algunos parásitos adicionales, ¿no? Entonces el día de hoy vamos a hablar sobre cisticercosis y datidosis. Vamos a hablar sobre yardiasis y amibiasis, ¿no? El día de ayer estuvimos hablando de helmintos. El día de hoy vamos a hablar de protozoos y bueno, también algo de la Taenia solium en relación a neurocisticercosis, ¿no? La cisticercosis entonces pues es la infestación por la Taenia solium, pero en su estadio intermedio, ¿no? Es una parasitosis muy frecuente y especialmente grave a nivel del sistema nervioso central, ¿no? La neurocisticercosis. A diferencia de la Taenia saginata, que no nos afecta a nosotros como huésped intermediario, la Taenia solium sí. Si es infeccioso para los humanos, invade tejidos, preferentemente el sistema nervioso, ¿no? Y como vimos el día de ayer, estos huevos eliminados por la persona que tiene tenia o teniasis, estos huevos que son expulsados al medio ambiente, son ingeridos por el chanchito y terminan en el músculo del chanchito, y también son ingeridos por el humano, en este caso, en zonas endémicas, y eso lleva pues finalmente a que el humano, ese huevo ingerido, termine en diferentes tejidos el sistema nervioso de los más importantes, ¿no? Este huevo que se ingiere libera entonces una oncósfera que va a cruzar la pared del intestino delgado y disemina por vía hematógena diferentes tejidos, sobre todo al músculo y al cerebro, generando la neurocisticercosis. Entonces este viaje logra pues que llegue hacia el cerebro, así como en el chanchito llega al músculo, en el humano llega al cerebro y produce esta neurocisticercosis, ingesta entonces de los huevitos, ¿no? Para recordar, importante no confundir consumo de carne de cerdo infectada mal cocida, cisticercosis porcina, lleva a teniasis en el humano. En cambio, la ingesta de comida o agua contaminadas con huevos de Taenia solium lleva a cisticercosis humana o neurocisticercosis, que es lo más frecuente. Una autoinfección con huevos vía fecal oral, o sea, el mismo paciente que tiene teniasis a veces se contamina, especialmente sucede en niños, también llevará a cisticercosis humana. O sea, la ingesta de huevitos, cisticercosis, neurocisticercosis, la ingesta de carne, teniasis. Recuerden que en América del Sur es muy prevalente, pues, ¿no? Este tipo de parásitos, de teniasis. Y recuerden también que hasta cerca del 50% de los casos de epilepsia se pueden deber a neurocisticercosis. Entonces, pacientes que tengan convulsiones tardías, finalmente, de presentación tardía, finalmente pueden estar en relación a esta neurocisticercosis. Habitualmente los quistes viables, los quistes vivos, no provocan respuesta inmunológica. Pueden dar manifestaciones cuando hay una infestación parasitaria masiva, como ven acá en la imagen, o cuando hay obstrucción, ¿no? Obstrucción al flujo de líquido cefalorraquídeo generando hidrocefalia. Entonces los quistes viables generan problemas, síntomas en relación al número que tienen y también a la localización donde se encuentran. Entonces, cuando es ubicación parenquimal y hay múltiples, esta compresión de estructuras adyacentes puede generar convulsiones. Y cuando es ubicación en ventrículos, así sean pocos, esto puede generar obstrucción mecánica y llevar a hidrocefalia y hipertensión endocraniana, la sintomatología. Entonces, estos quistes viables, una vez que se ingiere pues, el huevito y termina atravesando pared intestinal y termina a nivel del sistema nervioso, va a estar como un quiste viable durante 5 a 10 años en el sistema nervioso. Luego de ese tiempo, de esos años, ya llevará a degeneración, una inclusive respuesta inflamatoria muy vigorosa a nivel del huésped, y se resuelve terminando con calcificaciones que se pueden evidenciar en algunos pacientes en tomografías, ya sea porque vienen sintomáticos o por alguna otra razón, alguna otra causa le hacen una tomografía y encuentran esos hallazgos de calcificaciones. Recuerden que las neurocisticercosis, que es ¿no? lo que más nos interesa, para que recuerden, la neurocisticercosis es parenquimatosa en el 70% de casos. O sea, la mayoría de la afectación del sistema nervioso de la neurocisticercosis es a nivel parenquimal. A nivel intraventricular es lejos, ¿no? Menos del 10%. La meningia mucho menos, medular mucho menos y ocular rarísimo. Entonces recuerden, debemos conocer este compromiso parenquimal.
¿no? Las convulsiones son generalmente el primer síntoma, como mencionamos, cuando hay compromiso parenquimal, y el pronóstico y tratamiento varía en función del número y la localización de los quistes. La neurocisticercosis, entonces, parenquimatosa, que es la gran mayoría, la más frecuente, lo que va a generar son convulsiones generalmente de debut tardío, ¿no? Niños grandes, escolares ya, generalizadas en el 80% de casos, pero que muchas veces suelen iniciar como parciales, secundariamente generalizadas, o complejas, o secundariamente generalizadas. Entonces, tardías, parciales que se generalizan o complejas que se generalizan, eso nos hará sospechar en neurocisticerco y tomar una imagen tomográfica probablemente. También puede producir déficit neurológico focal según la zona afectada, inclusive deterioro cognitivo si el afectado es el lóbulo frontal. Entonces, según la ubicación, dará los síntomas, lo más frecuente de lejos, convulsiones de inicio tardío y que son secundariamente generalizadas. Pero hay otras neurocisticercosis intraventriculares que son raras en realidad, como lo mencionábamos. Estos afectan pues los ventrículos y van a generar síntomas de hipertensión endocraniana, ¿no? El lugar más frecuentemente afectado es el cuarto ventrículo, en el 50% de los casos. Entonces aquí ya van síntomas básicamente de hipertensión endocraniana e hidrocefalia. El diagnóstico clínico está en relación pues a las manifestaciones que tiene y a los antecedentes epidemiológicos que pueda tener el paciente también. Entonces, la pregunta no es come carne de cerdo, sino la pregunta es dónde, en qué área vive y si en el área donde vive hay pacientes que tengan cuadros de convulsiones asociados a parásitos o si hay, digamos, en el área donde vive mucha presencia de teniasis, ¿no? Que obviamente por mayor exposición puede llevar a neurocisticercosis. Comer carne de chancho entonces no es el antecedente epidemiológico importante, sino la zona donde vive epidemiológicamente. Perdón. En heces se pueden ver huevos o proglótidos, como mencionábamos el día de ayer, solamente en la cuarta parte de los casos de neurocisticercosis. Es poco frecuente en realidad, ¿no? Que ustedes puedan encontrar un diagnóstico a través de heces, porque muchas veces el compromiso es en el sistema nervioso y no tiene tenia el paciente, ¿no? Por eso es que no eliminan los huevitos. Así es que no es el diagnóstico, digamos, definitivo el buscar la presencia de huevitos para hablar en neurocisticercosis, porque eso es más bien un diagnóstico definitivo para teniasis, ¿no? El buscar la presencia de los huevitos. Para diagnosticar si es una convulsión asociada a una neurocisticercosis parenquimal, habrá que pensar en hacer una imagen y buscar lesión, buscar calcificaciones, buscar quistes, número de quistes, como ustedes pueden ver en la imagen, ¿no? En las imágenes del lado derecho, acá hay una imagen sugestiva de una lesión y acá ya es una imagen donde se realza con contraste endovenoso en forma mucho más llamativa. En niños hay quistes parenquimatosos solitarios y calcificaciones, que son los hallazgos más frecuentes. O sea, son pocos las lesiones en los niños, a diferencia de los adultos, que generalmente tienen lesiones múltiples. Y el diagnóstico diferencial, como son lesiones así generalmente únicas, solitarias, el diagnóstico diferencial es con tuberculoma. Nunca se olviden de eso. Diagnóstico diferencial de la neurocisticercosis en niños con quiste solitario, tuberculoma. Una resonancia magnética es una mucho mejor imagen, ¿no? Nos va a permitir definir mejor la enfermedad parenquimatosa, proporciona una mejor información sobre la viabilidad del quiste y sobre la inflamación circundante inclusive. A veces es posible, como ven en la imagen, encontrar hasta el Scolex, ¿no? En el interior del quiste, que es un signo patognomónico. Una resonancia entonces es bastante útil en estos pacientes. Y más si es que pensamos en quistes a nivel intraventricular, medular o meningitis, será pues muy valioso una resonancia, pero en parenquimal nos ayuda mucho para hacer diagnóstico diferencial y definir inclusive diagnóstico de neurocisticercosis. El laboratorio también es útil, ¿no? El laboratorio nos va a ayudar a hacer un Western blot, por ejemplo, una prueba inmunológica, para determinar anticuerpos en plasma que tienen una sensibilidad y especificidad bastante alta. En sangre no se necesita hacer en líquido cefalorraquídeo. Cuando hay múltiples, como en adultos, suelen dar fuertemente positivo el resultado. Pero cuando son solitarias o calcificadas, como en niños, algunas veces sale falso negativo.
Entonces, por eso es valioso tener mayor información a través de diferentes estudios y no solamente a través de una prueba inmunológica, porque en niños, por ser solitaria la imagen o calcificada, no hay muchas veces una positividad en estas pruebas de sangre, estas pruebas inmunológicas. El tratamiento, básicamente, pues, si convulsiona, es usar antiepilépticos, ¿no? Si son recidivantes las convulsiones o hay múltiples o calcificadas, o múltiples calcificaciones, el tratamiento se extiende por 2 a 3 años. Si hay hidrocefalia, habrá que evaluar si necesita, según los síntomas, una derivación ventricular, inclusive. Recordemos que las lesiones activas se resuelven generalmente espontáneamente, con o sin antiparasitarios. En niños, por ser una presentación generalmente única, solitaria, se resuelve sola. En cambio, en adultos suelen ser múltiples, como pueden ver en las imágenes, ¿no? Acá ven una lesión en un niño y acá ven múltiples lesiones en un adulto. El adulto suele tener mucho más manifestación, ¿no? Más probabilidad de hacer sintomatología que los niños en todo caso, como lo mencionamos. El antiparasitario en niños se da en casos de quistes múltiples, ¿no? Cuando ven múltiples imágenes y pensamos que esto no se va a resolver solo, finalmente mejor darle el tratamiento, obviamente si está con síntomas también. Pero hay que recordar que cuando uno da el tratamiento antiparasitario, pueden empeorar los síntomas y puede comenzar a convulsionar el paciente porque hay una reacción inflamatoria local ante la muerte del parásito. Y por eso puede haber una reacción inflamatoria local y edema que lleve a manifestaciones, ya sea cefalea, vómitos o convulsiones. Para prevenir eso, lo que se hace es dar corticoides. Corticoides 2 a 3 días antes y durante el tratamiento. Eso disminuye el riesgo de esta reacción, ¿no? Inflamatoria a nivel del tejido parenquimal y con eso menos recaídas o menos episodios que pueden desencadenar los antiparasitarios, ¿no? Además que van a acelerar la resolución de los quistes. Entonces, tratamiento sí, con corticoide previo y durante el manejo con el antiparasitario, que generalmente es albendazol, ¿no? Que se utiliza durante 28 días en promedio. Si es que el paciente uno le detecta que tiene también teniasis, es portador de teniasis, uno puede utilizar también niclosamida. Esta no se absorbe y por ello no provoca respuesta inflamatoria de los tejidos donde se encuentra el neurocisticerco y por eso es que no tiene las recaídas como si las tiene cuando uno le da el vendasol y no le dio corticoide, perdón, inicialmente al paciente. Entonces, si yo tengo teniasis y quiero tratarla, pueden utilizar ustedes niclosamida como una alternativa si es que hay neurocisticercosis asociada con mucho menor riesgo de que el paciente recaiga o se complique. La prevención, pues, es despistaje, evaluar signos de enfermedad o de teniasis, o sea, de neurocisticercosis o teniasis. Hay que prevenir la ingesta de huevos con la higiene personal y de manipuladores de alimentos, evitar en áreas endémicas frutas y vegetales frescos, todo tiene que estar lavado o hervido, mejor en todo caso, y también hay que cocer bien la carne para romper el ciclo, ¿no? Que estábamos mencionando el día de ayer, y que aumente la incidencia de teniasis. Cuanto más teniasis en el área, más opción que se desarrollen neurocercosis en algunos pacientes, ¿no? En un porcentaje de la población. La hidatidosis, ya es el otro punto, el otro parásito, está en relación a un cesto de adulto que es el equinococo granulosus, el más conocido, el más frecuente, que da hidatidosis quística. Entonces, hay otras especies de Echinococcus. No va a ser motivo de comentario hoy porque es demasiada información. Así es que vamos a hablar básicamente del que es mucho más frecuente, que es la equinococosis, ¿no? El quiste por equinococo granuloso que va a llevar a los problemas en pulmón y en hígado, como ustedes recuerdan. Entonces, el gusano adulto habita ¿en dónde? En los perritos, en los lobos, en los zorros, ¿no? Que es el huésped definitivo. Los perros eliminan huevos en las heces, como ustedes ven en la imagen, y contaminan la tierra, el pasto, el agua, además de sus pieles, ¿no? Además de su pelaje. Los animales domésticos, como las ovejas, por ejemplo, cabras, el ganado en general, pueden ingerir los huevos al pastar,
Y estos huevos liberan oncósferas que finalmente van a penetrar la mucosa del intestino y migran a los tejidos, como mencionamos en el otro parásito, ¿no? Van hacia hígado, van hacia pulmón. Finalmente, los perros en esas zonas ganaderas comen vísceras de estos animalitos, ¿no? Domésticos, y así es como... Doctor, Ahora sí, ¿me sí, escuchan? sí, Gracias, Aaron. Entonces, el perrito come vísceras de estos animales muertos, donde están los quistes, y finalmente se reanuda el ciclo, va a desarrollar pues la forma adulta del parásito. Pero cómo es que este parásito termina pues afectando al humano? Cuando se ingieren huevos, como vemos acá. Entonces, el ciclo es el mismo, pero quien ingiere el huevito, así como hablábamos del cisticerco, finalmente quien ingiere el huevo ya no es pues el animal doméstico, sino viene a ingerirlo el humano, convirtiéndose en huésped intermediario. Se infecta entonces al ingerir comida o agua contaminada con estos huevos, o mediante contacto directo con perros infectados por el pelaje, como vemos en la foto del niñito, ¿no? Ahí pueden tener huevitos, el niño los abraza, juguetea con él y finalmente se traga huevitos sin querer. Estas formas intermedias eclosionan, penetran el intestino y viajan a través del torrente sanguíneo, pues estas son cóferas hasta el hígado y pulmones, afectando al humano. El equinococo granuloso se desarrolla en diferentes climas, desde muy cálidos hasta muy fríos, especialmente donde hay rebaño de animales pastoreados con ayuda de perros, ¿no? Ese es lo típico en Sudamérica, en nuestro país, en la sierra, y también zonas ganaderas de Brasil, Argentina y Uruguay, ¿no? Entonces, en áreas endémicas, este Echinococcus granulosus se adquiere generalmente en la infancia, pero los quistes tardan años, ¿no?, en crecer y generan síntomas. Por eso es que el diagnóstico es básicamente cuando el paciente hace síntomas, ¿no? Entonces pueden ser, o generalmente son niños grandes a los que se les hace el diagnóstico, no son lactantes. La mayoría son ya escolares y escolares mayores, ¿no? La localización más frecuente en niños es pulmón, acuérdense bien eso. A diferencia en adultos, que la localización más frecuente es hígado. En niños es pulmón, en adultos es hígado, la ubicación más frecuente. Se pueden desarrollar en muchos otros lugares, pero lo que nos interesa es recordar eso, ¿no? Pulmón en niños, adultos, hígado. Ustedes van a ver cuando roten en pediatría que llegó un paciente con hidatidosis y es pulmonar, ¿no? La mayoría de lejos es pulmonar. Algunos es mixto, ¿no? Pulmonar y hepático, pero la mayoría de lejos son hidatidosis pulmonares. Entonces, este quiste, una vez que ya se enclava en el tejido, es rodeado por una cápsula fibrosa que es la adventicia, como vemos acá, ¿no? El huésped se encarga de rodearlo, como aislándolo. Dentro de ella, el parásito produce una capa laminar gruesa y dentro de la capa laminar una capa germinativa o germinal de células, donde se van a desarrollar miles, o se van a producir miles de parásitos en estadio juvenil, que son los protoescólices. Estos permanecen adheridos a la pared o flotan libres en el tejido, perdón, en el líquido inclusive. El quiste puede producir también algunas vesículas hijas, pequeñas, contenidas dentro de la cápsula primaria, ¿no? De la cápsula inicial. Y se pueden ver como quistes hijos, ¿no? Flotando ahí también. El líquido de los quistes generalmente es cristalino y acuoso, pero una vez que se da tratamiento o se sobreinfecta, se puede espesar y tornarse amarillento. Recuerden eso, como ustedes ven en la imagen, ¿no? En esta zona, acá ustedes ven que es transparente, acá ven uno que ya está roto, entonces tengan en cuenta eso, ¿no? Sobreinfectados, obviamente ya cambia el color de la secreción, ¿no? O del líquido. La hidatidosis hepática muchas veces es asintomática y generalmente si da síntomas, muchas veces en relación a la compresión o el aumento de volumen, ¿no? Hay distensión, dolor, hepatomegalia, una masa inclusive palpable en el hígado, o vómitos por compresión, ictericia raras veces, pero también puede darse por compresión de vías biliares. Las complicaciones más graves van a resultar por la compresión de estructuras adyacentes,
dependiendo de la ubicación del quiste. A veces el quiste está ubicado muy cerca a la vía biliar principal y la comprime, y ahí es donde genera fenómenos, por ejemplo, de colestasis, ¿no? O también en algunos casos cuando se rompe este quiste y siembra. Recuerden que cuando se rompe un quiste en abdomen, puede producir una peritonitis y una reacción anafiláctica. Esta ruptura puede ser espontánea, puede ser traumática por un golpe o durante una cirugía. Finalmente, el riesgo es el mismo: anafilaxia o siembra del abdomen con múltiples protoescólex, y cada protoescólex es capaz de formar un nuevo quiste, ¿no? Ustedes van a ver por ahí imágenes de casos, como nosotros hemos visto en el hospital, pacientes que por mala suerte se siembran en el abdomen y años después están con un abdomen llenecito, ¿no? O sea, repleto de quistes. Y es muy complicado manejar esos pacientes, ¿no? La otra manifestación ya está en relación a problema pulmonar, que es lo que se ve más en niños. Y en niños vienen muchas veces por tos, hemoptisis o por dolor torácico. O sea, vienen por síntomas respiratorios, algunos muy marcados, otros más leves, y el diagnóstico finalmente se hace, ¿no?, con una simple placa, ¿no?, luego de un examen físico adecuado. El parásito entonces no puede recuperarse de ningún líquido corporal accesible a menos que se rompa, ¿no?, un quiste pulmonar con la expulsión y la visualización en el microscopio de los corticoides en el esputo. Entonces, a veces hay esto, ¿no?, le expulsa lo que se llama la vómica, y ahí se analiza, ¿no?, lo que ha vomitado, que es un color transparente. Revisan eso y se encuentra la presencia de protoescólex en el esputo, ¿no? Pero no es lo usual en realidad. ¿Nos ayudamos de qué entonces? Nos ayudamos muchas veces de imágenes, imágenes que pueden ser en adultos y en niños, ecografías, para ver la presencia de un quiste y las características de las membranas internas, o inclusive esa arena hidatídica, que es ese material hidatídico ecogénico que se desplaza dentro del quiste, ¿no? No es un quiste solamente, sino con un contenido particular. Se puede hacer radiografía de tórax en casos de problemas pulmonares, manifestaciones pulmonares, donde se puede observar pues muy claramente el quiste, ¿no? Una radiopacidad homogénea de bordes bien definidos, con ovoidea, compatible con un quiste hidatídico. Y podemos hacer tomografías que nos dan una definición mucho mayor. Pueden distinguirnos mejor la enfermedad hidatídica de la quística y alveolar, de otros tipos, y es importante para el abordaje quirúrgico, ¿no? Por eso siempre se hace una tomografía finalmente cuando el paciente va a requerir un manejo quirúrgico, que es frecuente en realidad, porque estos pacientes ya cuando llegan ya tienen síntomas muy marcados y quistes muy grandotes, como ustedes pueden ver ahí. Otra prueba que nos ayuda a hacer diagnóstico es el Western blot, ¿no? Una confirmación serológica, pero también pueden haber algunos falsos positivos que no son despreciables, ¿no? Pueden llegar hasta el 50% de falsos negativos. Así es que la confirmación es básicamente clínica, epidemiológica, imagen, y en algunos casos serología aporta, en otros casos puede que no aporte mucho. El tratamiento básicamente es, cuando es un quiste grande, drenaje. El drenaje puede ser por cirugía o por aspiración. Entonces, hay quistes que son simples, que no están complicados, o sea, no están infectados, están accesibles a la pared torácica. En estos casos se hace una aspiración percutánea guiada con ecografía o tomografía, instilación de salino hipertónico, que es una sustancia escolicida, y luego reaspiración. Eso se llama APIR. Entonces, esa es una posibilidad importante, pero si tiene estas características, la ubicación del quiste. En comparación con la cirugía sola, la aspiración y reaspiración más albendazol logra la eliminación del quiste con menos complicaciones y menos días de hospitalización que una cirugía torácica. Ahora, si comparamos albendazol solo, la aspiración con reaspiración proporciona una mayor reducción del quiste y de los síntomas, en realidad. Estos pacientes, entonces, que llegan generalmente con quistes importantes ya en pulmón o en hígado, hay que drenarlos de alguna forma, ya sea por vía química o por aspiración, y es bastante útil la aspiración percutánea, con menos riesgo y menos postoperatorio, ¿no? Es inclusive, como lo estamos mencionando, muy poco frecuente el escape del líquido y la siembra, ¿no? A través de la técnica de aspiración, pero se administra tratamiento profiláctico con albendazol de forma rutinaria
una semana antes y se continúa después durante un mes. Se protege con el albendazol como alternativa. Cuando ya es un manejo quirúrgico porque no es abordable o es muy grande, lo que se saca son las paredes que he mencionado, las paredes internas del quiste, la capa laminar y la germinativa. Estas se separan con facilidad de la capa fibrosa, que es la adventicia, que es propia ya del huésped, como una reacción, digamos, de aislamiento, y se sacan solo estas capas internas. Luego se debe esterilizar la cavidad con suero salino hipertónico para matar lo que queden ahí de pólices, pero hay que tener especial cuidado de que no se derrame, que no se rompa, para no hacer siembra, o para evitar también las reacciones anafilácticas, no se olviden. Esto vamos a ver. En prevención, lavado de manos adecuado, evitar el contacto con perros en áreas endémicas, hervir o filtrar el agua, eliminación apropiada de los animales muertos, ¿no? Estos domésticos, el ganado, como mencionábamos, control de la población de perros sin dueño y la desparasitación regular de las mascotas y perros de trabajo en áreas endémicas. Todo eso es importante para prevenir que se contagien los humanos, se rompa el ciclo. Ahora vamos a hablar de los dos últimos, que son más conocidos, probablemente especialmente la yardia. Más frecuentes son protozoos, flagelados como la yardia, y amebas como el Entomoebis tolique. Vamos a hablar de yardia. La yardia tiene dos estadios, como ustedes recuerdan. Estadio trofozoito y quiste. Los trofozoitos, y acuérdense bien de esto, los trofozoitos colonizan la luz del duodeno y del yeyuno proximal. Entonces se unen al borde en cepillo del epitelio intestinal en esa zona y se multiplican, generando como una barrera, como una alfombra sobre esta ubicación. En esta ubicación es donde se da la digestión y mayor absorción de grasas, como lo vamos a entender más adelante. Estos trofozoitos van a viajar luego por el intestino, forman quistes y se eliminan por las heces. Y estos excretados permanecen viables en el agua hasta por 2 meses y no se afectan por la cloración generalmente, ni por la potabilización. Entonces, esa es la razón por la que la yardia es bastante contagiosa, ¿no? Y es muy frecuente, especialmente en lugares como países como los nuestros, donde hay problemas sanitarios importantes y red de agua y desagüe con bastantes limitaciones en muchos lugares. Es un parásito muy frecuente a nivel mundial. Hay brotes en relación al agua potable. Recuerden siempre esto en relación a agua, es esto de la yardiasis, inclusive en tanques, ¿no? De algunas viviendas. La prevalencia es más alta durante la infancia, pero niños más grandecitos, preescolares y escolares pequeños también pueden verse afectados. El mayor reservorio y vehículo de diseminación es el agua contaminada, como lo mencionamos. Agua de tanques, ahora que hay muchos edificios, no se hace el aseo de los tanques y ahí es donde puede proliferar. Piscinas, que obviamente donde se meten pues, 800 personas y no hay una higiene adecuada, ¿no? Una limpieza adecuada. Y también la transmisión alimentaria, ¿no? Por alimentos o agua que no está hervida adecuadamente y que finalmente tiene pues estos parásitos que uno ingiere. Hay picos estacionales, ¿no? Que pueden ser resultado del uso comunal que hacen muchos niños de las piscinas. Y como la dosis infectiva es baja para colonizarse y además tiene un periodo de viabilidad de 2 meses el parásito cuando está fuera del intestino del humano, eso hace pues que haya mucha opción de contaminarse, mucho riesgo, y por eso es una de las parasitosis más frecuentes. Hervir el agua es algo muy importante y va a ayudarnos en el control. También existe transmisión persona a persona, en particular en áreas con muy malas condiciones higiénicas, con contagio fecal oral y zonas de hacinamiento, ¿no? Donde hay mucha mosca o donde hay mucha basura, ¿no? La leche materna tiene un factor protector, por eso es raro que haya yardiasis y parasitosis en general en niños pequeños. Entonces, hay un factor protector de leche materna, por eso es importante hacer los 6 meses de leche materna y si se puede más inclusive. ¿Y qué manifestaciones da la yardiasis? El periodo de incubación es 1 a 2 semanas. ¿No? Es un periodo de incubación de 1 a 2 semanas. La mayoría son asintomáticos, son pacientes que no tienen molestias, pero sí hay casos sintomáticos, especialmente en niños. Y los niños pueden presentar diarrea aguda, intermitente, persistente, crónica inclusive, y también pueden presentarse como un paciente con dolor abdominal, distensión, flatulencia, retraso en el crecimiento.
¿Y todo en relación a qué? En relación a mala absorción a grasas. Si yo no absorbo bien grasas, no absorbo, o perdón, no tendré pues esas calorías que aporten a mi nutrición y por eso muchas veces hay problemas nutricionales. Esa grasa que no se absorbe fermenta por las bacterias colónicas y genera flatulencia y distensión, dolor abdominal finalmente y muchas veces esteatorrea. Entonces, ese tapiz, esa alfombra de Yardia a nivel del intestino delgado proximal, duodeno y yeyuno proximal, genera este tema de esteatorrea y como ustedes están escuchando y entendemos creo un poquito más claro, ya hay esta sintomatología asociada a esta esteatorrea. Diarrea, fermentación, gases, flatulencia, distensión, dolor y obviamente grasa que se pierde, grasa que no se absorbe bien, grasa que no aporta las calorías y desnutre al paciente a lo largo del tiempo, especialmente de forma crónica si es que es una parasitosis persistente. La presentación más frecuente es la diarrea, como mencionábamos, aguda, una diarrea aguda como muchas. El curso es intermitente o persistente también en algunos casos. El paciente puede alternarse con periodos de patrón normal según lo que coma. Estos pacientes son pacientes que muchas veces la mamá dice, tiene molestias, está fastidiado, se hincha la barriga, tiene gases, pero especialmente cuando come grasa, pero especialmente cuando toma leche, pero especialmente cuando consume algo que tenga, pues, algo que sean frituras, por ejemplo. Entonces, cuando come más almidones y poca grasa, no hay tantos síntomas. Cuando consume más grasa, hay más síntomas. Entonces, son eventos intermitentes que puede presentar este paciente asociado a eso, a esa esteatorrea. Entonces, generalmente son diarreas agudas, esteatorreicas, sin moco ni sangre, porque no hay un proceso inflamatorio ni invasivo, ni leucocitosis tampoco, porque no hay un proceso inflamatorio invasivo. El mecanismo es básicamente mecánico, ¿no? Así por tapiz, ¿no? Limitación de absorción de grasas. Inicialmente las heces pueden ser acuosas y luego ya se tornan esteatorreicas, que son grasientas, malolientes y flotan en el agua. En niños más grandes que hacen en sanitario, las heces flotan en el agua porque están con bastante grasa, son esteatorreicas, ¿no? Esto lleva a pérdida de peso y retraso en el crecimiento, finalmente, como lo mencionamos. Ustedes pueden ver la cantidad de Yardia sobre la mucosa del intestino, este tapiz de Yardia que ven en la imagen, ¿no? Sobre la mucosa del intestino y estos glóbulos de grasa que ven acá en un examen de heces, ¿no? Esa presencia de grasa en forma persistente. Miren cómo bloqueamos con la Yardia la absorción a nivel del intestino delgado. Esto ya lo mencionamos, ¿no? Vamos a mencionarlo. Entonces, la presentación más frecuente de diarrea, malestar general, debilidad, distensión abdominal, flatulencia y dolor. Son las presentaciones más frecuentes del eje, como lo acabamos de mencionar, y todo explicado en general por la esteatorrea que presenta el paciente, como lo hemos mencionado, ¿no? Algunas veces macroscópicamente evidente, otras veces necesitamos exámenes para el diagnóstico. Exámenes diagnósticos pueden ser la identificación de trofosoditos o quistes, una muestra seriada por 3, tiene una sensibilidad de más del 90%, especialmente si es en fresco, o sea, si es rápidamente evaluada. También hay pruebas cuando hay alta sospecha y de resultados negativos, una ELISA para detectar antígenos de Yardia en heces. Es una prueba muy sensible, muy específica, pero también cara, ¿no? Es una prueba que alrededor de 100 soles cuesta esta prueba y es una prueba que nos ayuda cuando hay sospecha, alta sospecha y no tenemos pues la evidencia en el parasitológico simple, común. En algunos casos se tiene que llegar inclusive a aspirado duodenal. Si coloniza el duodeno, yo aspiro secreción del duodeno y tengo mayor sensibilidad de la prueba, mayor opción de encontrar yardiasis. Inclusive en algunos casos hasta biopsias, ¿no? Hasta biopsias de duodeno para encontrar esos, ¿no? La presencia de esas yardias. Como no es invasiva, repetimos, no hay eosinofilia en estos pacientes. No es parte de la presentación la eosinofilia. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento de niños con diarrea asociado a yardia, o sea, niños con diarrea aguda, perdón, asociado a yardiasis deben recibir tratamiento, y niños que tengan retraso en el crecimiento, malabsorción, diarrea persistente, también deben ser tratados. Lo que pasa es que algunas veces el paciente puede no tener síntomas, pero como hallazgo se le encuentra yardiasis. Entonces hay pacientes, por ejemplo, que no tienen en ese momento mayor sintomatología, pero sí tienen historia de yardiasis, tienen retraso en el crecimiento. Estos pacientes deberían ser tratados, ¿no?
Ante el hallazgo de una diarrea aguda o una diarrea persistente más de 14 días, debe ser tratado. Ante la presencia de esteatorrea y clínica, deben ser tratados. Pero hay pacientes excretores asintomáticos que uno los trata si tienen factor de riesgo, como por ejemplo que sean desnutridos, inmunosuprimidos, ¿no? Pacientes que tengan alguna comorbilidad, es mejor erradicar, ¿no? La yardiasis. El tratamiento puede ser timidazol, que viene en tabletas, o puede ser metronidazol, que es el clásico, muy eficaz, económico, pero con muchos efectos secundarios, ¿no? Da muchas náuseas, muchas veces no quieren terminar el tratamiento, el sabor es horrible, y 5 a 7 días, 3 veces al día. En cambio, la nitazoxanida, que es un antiparasitario más frecuente, tiene una eficacia similar, con pocos efectos secundarios, se toma solo 2 veces al día y solamente durante 3 días. Tratamiento menos veces al día y tratamiento mucho más corto, ¿no? La mitad de días tiene que recibir el paciente. Entonces, la nitazoxanida ha desplazado en muchos casos como tratamiento al metronidazol. El tinidazol es más caro, es dosis única, pero viene en tableta, ¿no? Eso es lo que complica para utilizar en niños. La prevención, lavado frecuente de manos, purificación de aguas públicas, cloración, filtración, igual hay que buscar, ¿no? Desinfectar las piscinas, medidas higiénicas importantes. Evitar tomar agua de piscinas, beber agua no tratada, beber agua sin hervir, de lagos, ríos, etcétera, porque ahí puede haber yardia, ¿no? Los viajeros a áreas endémicas no deben ingerir alimentos crudos, debe ser todo alimento que esté hervido, alimentos que estén bien lavados, ¿no? Se puede purificar el agua mediante un filtro o bien hirviendo el agua durante al menos 1 minuto. Y el tratamiento también puede ser con cloro en casos ya, pues, donde no haya otra opción. Se puede utilizar hay unas pastillas de cloro que pueden ayudarnos a desinfectar un poco esto, el agua, y con eso menos riesgo. Finalmente, para terminar, la clase un poquito más larga, más datos, más parásitos, la entamoeba histolítica. La entamoeba histolítica no es tan frecuente probablemente en nuestro medio, pero claro, hay zonas donde es mucho más frecuente, como la selva o como las fronteras norte y sur, ¿no? En Tumbes, en Arequipa, Moquegua, Tacna y zona de selva hay, ¿no? Amebiasis, y hay que tenerlo en cuenta. Cuando uno ingiere el quiste de la ameba, ese es muy resistente a los ácidos gástricos y enzimas digestivas, por lo que finalmente viaja y llega hasta el intestino delgado, se enquista en el intestino delgado, va formando trofosoditos, estos inclusive van viajando y pueden colonizar el intestino grueso y pueden invadir la mucosa. Característicamente, donde producen el problema, la lesión mayor es a nivel del colon. Estos trofosoditos se adhieren a las células del colon, como mencionamos, y una vez adheridas liberan unas proteínas que permiten la penetración de la capa epitelial. Liberan también otras proteínas formadoras de poros y unas sustancias que generan citólisis. Esto va destruyendo la mucosa. Y una vez que los trofosoditos invaden la mucosa ya, que se va destruyendo, como lo estamos mencionando, finalmente se multiplican y diseminan lateralmente, formando en esa zona del epitelio ya afectada en forma más profunda, úlceras en forma de matraz, ¿no? Que es lo típico, las úlceras en forma de matraz con mínima inflamación, más lesión. Manifestaciones que pueden haber en caso de amebiasis. Asintomáticos, la mayoría, algunos pueden hacer disentería amebiana o colitis amebiana, 10% de casos. Hay pacientes que hacen absceso hepático, que es menos del 1%, un ameboma, es bastante raro, no es muy frecuente felizmente, pero potencialmente es invasiva y a pesar de ser asintomático debería recibir tratamiento, todo paciente que no encuentre amebiasis, ¿no? Las formas graves más frecuentes en niños pequeños, en inmunosuprimidos y en desnutridos. Enfermedad extraintestinal suele comprometer al hígado, ¿no? Además de comprometer el intestino, el hígado. Lo que vamos a ver es, como se aprecia en esta imagen, en una colitis amebiana, esta imagen en matraz, ¿no? Esta profundización y lesión amplia por debajo de la mucosa, como ustedes ven. Esta es una úlcera en matraz, como se le llama.
La colitis entonces puede producirse durante las 2 semanas siguientes a la infección, hasta varios meses después inclusive, de haber visitado una zona endémica. Inicio gradual, dolor abdominal tipo cólico, diarreas con sangre y moco abundante, con pocos leucocitos y tenesmo. Hay más moco, hay más sangre, no tanta reacción inflamatoria, pero hay dolor, que es lo que marca, y la fiebre, que en algunos casos se puede dar, ¿no? En un tercio de los pacientes puede haber fiebre asociada. Mayor incidencia en niños pequeños menores de 5 años. Las formas graves en los lactantes y niños pequeños suele ser rápidamente progresiva y puede afectar inclusive otras zonas como el hígado, ¿no? Donde hay mayores complicaciones. Este absceso mediano hepático, por ejemplo, es una grave manifestación ya de un compromiso sistémico, que felizmente es poco frecuente en niños, y algunas veces no hay un antecedente claro de enfermedad intestinal previa. Simplemente apareció un niño con síntomas, manifestaciones de fiebre, ¿no? Fiebre, dolor abdominal, y cuando uno hace una ecografía, le encuentra un absceso hepático que, dependiendo epidemiológicamente de dónde provenga el paciente, nos puede sugerir, pues, una amebiasis, ¿no? En el laboratorio, en una colitis amebiana, los exámenes de reactante de fase aguda son normales, pero en un absceso sí son positivos, ¿no? El PCR, el leucocitosis, puede haber anemia inclusive, y elevaciones de transaminasas, ¿no? Por el compromiso hepático. El examen de heces para buscar amebas es negativo en amebiasis hepática, en amebomas, pero claro, sí es positivo en pacientes que hacen colitis, ¿no? Nos podemos ayudar si hay sospecha de compromiso hepático de imágenes como ecografía, tomografía o resonancia. Generalmente el absceso es único, generalmente en el lóbulo derecho, que es lo más frecuente como presentación. Y en cambio en la colitis amebiana lo que vamos a buscar es un parasitológico, ¿no? Y demostrar la presencia de estos quistes o de estos trofozoitos, sensibilidad del 90% con 3 muestras. La detección de antígeno también tiene alta sensibilidad y especificidad, entonces podemos pedir con clínica de colitis amebiana por zona epidemiológica, una disentería. Podemos solicitar un parasitológico seriado por 3 y también pruebas inmunológicas, ¿no? Serológicas. Recuerden entonces, depende de dónde ustedes estén, piensen también en ameba, no todo es Shigella, no todo es Campylobacter, puede ser un paciente que venga de zona endémica y piensen en ameba como una buena alternativa y la razón por la que puede haber una pobre respuesta al tratamiento que le hayan dado al paciente. Colitis amebiana, entonces, cuando los resultados de las muestras de heces son negativos y el índice de sospecha es alta, se puede realizar inclusive una endoscopía y biopsia para poder ver esta imagen, ¿no? De compromiso de la mucosa con una serie de amebas, endamoedas histolíticas, digiriendo eritrocitos, ¿no? Con los eritrocitos ahí incluidos dentro de los parásitos. La serología entonces nos puede ayudar a hacer el diagnóstico, anticuerpos amebianos, vemos, y el tratamiento es con metronidazol o tinidazol. En amebiasis invasora se debe tratar de todas maneras. Tinidazol es una alternativa, pero ya les mencioné, pues son algunos detalles en contra para niños más pequeñitos, pero el tratamiento que se suele utilizar en nuestro medio es básicamente metronidazol. En algunos casos se necesita un drenaje quirúrgico cuando hay un absceso amebiano, en hígado, en algunos casos se puede hacer una aspiración guiada, inclusive, ¿no? ¿Cuál es la prevención? Siempre lavado de manos. Entonces, ustedes van a tener pacientes, por ejemplo, como alguna vez tuvimos un pacientito que llegó a la clínica que estaba con diarrea ya de como 17 días, había recibido esquemas antibióticos, tenía coprocultivos, tenía reacción moderadamente positiva, un niñito que hacía febrículas, pero estaba con diarrea, con moco y con sangre persistentemente, con cultivos negativos en 2 oportunidades, y había recibido tratamientos con Bactrim, había recibido tratamiento, perdón, con cotrimoxazol, que es dimetropin sulfa, había recibido furosolidona, había recibido acitromicina, y el paciente no mejoraba, ¿no? Entonces, por eso terminó en gastro, y cuando lo vimos en gastro y le consultamos a la señora,
desde cuándo tenía eso, nos dijo ya, ¿no? 2 a 3 semanas, y le consultamos sobre viajes del niño o de dónde provenían ellos, nos dijo que eran limeños, ¿no? Que ellos eran de Lima. Y cuando le insistimos en preguntarle si había hecho algún viaje, nos dijo que no, que el niño no había hecho ningún viaje. Pero ahí la señora, ante la insistencia, pues, vio conveniente, importante, comentarnos que el que viajaba era su papá, ¿no? Y su papá era un señor que creo que era comerciante, viajaba con frecuencia y comerciaba hacia la zona de la selva, ¿no? Y justamente nos comentó la señora que el papá había venido de viaje de la selva y había venido con un cuadro similar de diarrea. Entonces, le pedimos un parasitológico y salió, pues, ¿no? Que lo que tenía el paciente era amebiasis, le dimos el tratamiento correspondiente y se curó en 3 días, ya estaba prácticamente curado, pues, el niñito, ¿no? Entonces, recuerden, depende de dónde estén ustedes, hay que pensar también en amebiasis como una causa de disentería, ¿sí? Estén en frontera, sur-norte o estén en selva, amebiasis es una buena alternativa. Muy bien, muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Cuántos entramos? ¿Cuántos entramos? No veo acá. 74. Ya, bueno. Las preguntas las preguntas del examen van a ser pues igual, ¿no? Así casos como les estoy mencionando, casos de la vida real, para que ustedes puedan analizar un poquito la situación y ver si esto encaja en un paciente con giardiasis, ameibiasis, en un paciente con hidatidosis de algún, ¿no? Pulmonar o hepática, si encaja pues en un paciente que pueda tener neurocisticercosis. La idea es eso, ¿no? Ustedes lean el caso y tengan una presunción relativamente rápida, diagnóstica. Sobre tratamientos en sí, dosis, nunca preguntamos, la verdad. Tratamientos, una cosa muy general, ¿no? Más, por lo menos para nosotros, el objetivo es que ustedes sepan bien la clínica, sepan bien cómo hacer el diagnóstico. La parte terapéutica ya se va a ver probablemente cuando ustedes ya estén de internos, ¿no? Ya se manejará mucho más la conversación de terapéutica. Pero lo que sí necesariamente tienen que saber es la clínica y cómo diagnosticarlo. Si ustedes no tienen conocimiento de clínica y no diagnostican, no van a tratar nunca, ¿no? En forma adecuada. Bueno, muchachos, dejamos de compartir y si tienen alguna duda, si no, Aarón, me envías, porfa, la lista, ¿no? La captura, ¿ya? Sí, doctor, no se preocupe, yo lo envío. Ok, ya muchachos, les dejo un par de minutitos para que descansen, que viene la siguiente clase entonces. Cuídense mucho, suerte en el examen, a estudiar muchachos. Nos vemos, nos vemos. Gracias, doctor. Gracias, Aarón, nos vemos. Gracias a todos.